Buenas. Los saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentren bien, esperando que Jesús nos acompañe siempre. Bueno, y el día de hoy la idea pues es compartir un poquito con ustedes sobre temas controversiales, ¿no? Temas a veces impresionantes también para nosotros los cristianos, pero nunca olvidar las palabras de esta constitución dogmática hermosa, como lo es la Dei Verbum, ¿verdad? Cuando nos habla de la Sagrada Escritura y nos dice que pues la idea pues es compartir lo que es el corpus bíblico, ¿verdad? Que es lo más importante. Saludo a Silvia, que está acá con nosotros, compartiendo también, porque tenemos que tomarnos, ¿no?, de lo que es la palabra de Dios, agarrarnos de la Sagrada Escritura. Y es que hoy el tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos precisamente a compartir un poquito como lo es la Sagrada Escritura. Bueno, y recordarles que, bueno, la Biblia es una de las fuentes sagradas en las que Dios se revela. En teología le llaman lugares teológicos o espacios teológicos. Bueno, la Biblia, la Sagrada Escritura, es un espacio teológico, un lugar teológico, una fuente, hablemoslo de manera eclesial, una fuente donde Dios se revela poco a poco. Ahora, esta Sagrada Escritura existe, digámoslo así, dos formas. Está la escrita, ciertamente, y está también la verbal, oral, mejor dicho. O sea, hay dos formas en las cuales se fue Dios revelando en lo que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? O sea, fue de manera progresiva, ¿verdad? Porque el actuar de Dios es precisamente así, de manera progresiva. Y lo podemos ver también, y las Escrituras constatan precisamente ese actuar de Dios. ¿Por qué constatan? Porque en la Sagrada Escritura vemos el actuar de Dios a través de toda la historia de salvación, ¿verdad? Lo que llamamos también en teología la historia de salvación. Entonces la idea de hoy no es dar una clase de educación religiosa, no pretendemos eso, más bien hacer una pequeña reflexión teológica, y más que hacer una reflexión teológica, pues descubrir algunos aspectos y datos importantes de lo que nos regala, de lo que nos regala la historia, ¿verdad? Como tal, de lo que nos regala también la Sagrada Escritura. Entonces, pues recordarles algunos aspectos importantes. Número 1. A veces nos preguntamos, bueno, pero es que ¿cuál Biblia hay que utilizar? ¿Verdad? ¿Por qué la Biblia, alguna Biblia tiene más libros que otra? ¿Verdad? A veces decimos, bueno, es que hay una Biblia que tiene 73, la otra tiene 66, porque hay diferencia en los libros, ¿verdad? Porque en las cantidades, porque hay más cantidad y menos cantidad. A veces nos hacemos pues esa pregunta, ¿verdad? Y tenemos que reconocer pues algunos aspectos antes. Bueno, pues que la palabra Biblia es una palabra ya griega, o sea, ya se extiende más en el conocimiento en el Nuevo Testamento. Antes, pues se conocían los escritos sagrados, como lo habíamos explicado anteriormente, pero recordemos que el pueblo judío, llamémoslo a ese canon, el canon palestinense, el canon de Palestina. William, ¿de qué está hablando cuando habla canon de Palestina? Bueno, cuando hablo canon de Palestina, recordemos que para que los libros ingresaran en lo que es la Biblia, tenían que pasar por distintas normas para poder ser aceptados como inspirados por Dios, como palabra de Dios, ¿verdad? Como de inspiración divina. Entonces, tenían que pasar por diferentes normas. Esas normas que constituyen esa lista de libros sagrados y que pueden ser aceptados o no aceptados, se le llama el canon. O sea, el canon, recordemos que, bueno, una palabra que viene de caña, ¿no? Caña,
que era como una regla que se utilizaba para medir. Entonces lo interesante es que el canon bíblico, entonces la medida, ¿no? Las reglas para poder aceptar un libro como inspirado, como no solo revelado de Dios, sino como palabra de Dios. Entonces, eso es lo interesante, donde llevan muchas normas. Si es del Antiguo Testamento, tiene que tener un origen profético. Si es del Nuevo Testamento, tiene que tener un origen apostólico, etcétera, etcétera. Y precisamente regresamos a lo que el pueblo judío, pues, de aquel tiempo utilizó, que fue el canon palestinense, también llamado el canon de, saludos Aris, también llamado el canon de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de aquí hay un grave problema. ¿Cuál? Que nos encontramos entonces ante el pueblo judío, que aceptaba únicamente, saludos Yuli, saludos, que aceptaba únicamente, estamos compartiendo acá la diferencia de las Biblias, ¿no? Y del canon, por qué la Biblia cristiana católica tiene 73 y por qué debemos leer esta o debemos recibir esta Sagrada Escritura y no la de 66 como cristianos católicos. Entonces estamos hablando aquí un poco de historia. Entonces recordemos lo interesante que es. Bueno, y lo interesante es que precisamente los judíos utilizan pues el canon palestinense. ¿Y cuál es el canon palestinense? Ok, solamente vamos a leer y a aceptar los escritos sagrados que están en el idioma, en la lengua hebrea y aramea, ¿verdad? Hebreo y arameo, nada más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente, pasa que en el siglo III, bueno, el año 250 al 150 antes de Cristo, ya se preparan 70 ancianos, ¿verdad? 70 ancianos, también judíos, no, rabinos de Jerusalén, pero recordemos que estaban fuera, ¿verdad?, de lo que era Palestina, estaban en lo que era Egipto. Entonces a ese canon se le llama el canon alejandrino, ¿verdad?, el canon de Alejandría. Entonces ese otro canon que comienza a establecerse también en el siglo III, año 250 antes de Cristo, utiliza no 39 libros únicamente escritos en lengua hebrea y, bueno, hebreo y arameo, sino 46, o sea, 7 libros más, digámoslo así. O sea, estaban 46 libros, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Católica toma como inspirados ese canon, el canon alejandrino, por muchos motivos, porque había sido revelado, y no solo por eso, hay motivos muy interesantes que todo el judaísmo, por más leyes que tenga, no puede sostener ante estos motivos tan contundentes, porque la Iglesia Católica toma para sí misma el canon alejandrino y no el canon de Palestina, escritos únicamente en hebreo y arameo. Y recordemos que ahí también ya con Jesús comienza a resurgir lo que es la comunidad primitiva, cuando Jesús sube a los cielos, entiéndase, subir a los cielos como entrar a la gloria del Padre. Recordemos que el cielo no es un lugar, es un estado. Jesús entra a la gloria del Padre, ciertamente del momento que resucita, aunque la iglesia lo celebre 40 días después de la ascensión, 50 días después Pentecostés, etc. Pero eso ya por una cuestión catequética, simbólica y litúrgica. Pero lo interesante es eso, para no salirnos del tema. Lo interesante es darnos cuenta cómo la iglesia dice, no, este es el canon, ¿no?, que hay que leer, y pues ya encierra todo el corpus bíblico. Ahora, a esos 7 libros el pueblo judío los considera apócrifos. Por eso los cristianos protestantes, tenemos problemas ahí técnicos, se arregló, ahí me escriben cualquier cosa si no se entiende. Entonces, recordemos que la palabra apócrifo, recordemos que, mira, saludos, David, saludos, aquí compartiendo un temazo que yo sé que a usted le encanta, ¿verdad?
de los libros de la Biblia. Muy interesante, mi hermano. Qué bueno que esté por acá. Los saludo en nombre de Cristo, querido David. Entonces vea qué interesante. Entonces vea qué interesante. Estamos hablando del canon. Entonces, estamos con lo que eran libros apócrifos. Entonces, del pueblo judío, ¿no? Le llama apócrifo, ¿no? A libros ocultos, desconocidos, de dudosa procedencia, no inspirados por Dios. A esos 7 libros que la Iglesia Católica sí tiene en sus Biblias y que el catolicismo le llama libros deuterocanónicos. Recordemos que deutero es segundo, canónico, canon, ¿no? O sea, los segundos incluidos en la lista. Vea que nosotros nosotros le llamamos como católicos libros deuterocanónicos. Los protestantes, como siguieron el canon palestinense o el canon de Jerusalén, pues le llaman libros apócrifos. O sea, para ellos esos 7 libros son ocultos, desconocidos, de dudosa procedencia, no son palabras para ellos, ¿no? No son inspirados. Para nosotros, los cristianos católicos, sí son inspirados. ¿Por qué? Porque hay motivos sólidos y contundentes para decir por qué esos 7 libros, como el libro de Tobit, el libro de Judith, el libro de Esther, etcétera, primera y segunda de Macabeos, son inspirados. O sea, llevan consigo inspiración divina. Es más, incluso en su momento ni tan siquiera había la distinción de cuáles libros eran deuterocanónicos. Todos los libros del Antiguo Testamento, los 46, eran considerados como canónicos. Ni tan siquiera se hablaba de deuterocanónico, de protocanónico, no, eso fue posterior. Ya en el siglo XV, cuando la iglesia vino y se reunió en el Concilio de Trento, en el año, después del siglo XV, ¿no? Ya la iglesia dijo, bueno, vamos a hacer la división. ¿Por qué? Porque nos encontramos con el problema de la reforma protestante, donde Martín Lutero quería quitar y volarse todo, perdón así hablar así tan chotero, ¿eh? Pero volarse todos los libros que tuviesen que ver con la doctrina católica, ¿verdad? Hablemos de ángeles, hablemos de pedir por los difuntos, hablemos de otros temas que son temas a veces netamente católicos, ¿no? Y entonces, pues se daban en esos libros, estaban datados. Ahora bien, ¿a qué quiero llegar? Ok, que existió una traducción del Antiguo Testamento. Que existió una traducción del Antiguo Testamento que es precisamente la que llamamos la Septuaginta, ¿verdad? O la traducción de los 70, que fueron esos 70 ancianos, entiéndase anciano, ¿verdad? Como presbítero. Presbítero anciano es una persona con vasta experiencia y conocimiento, rabinos que fuera de Palestina, en Egipto, ¿no? Se encargaron de traducir, ¿no? Al griego. Y estamos hablando del año 250 a.C. O sea, esto es muy antiguo. Y quiero rescatarlo también. ¿Por qué? Porque en ese momento también se encontraban los libros que otras congregaciones le llaman apócrifos, ¿verdad? Ay, es que le llaman a esos libros apócrifos, que son libros desconocidos, que la Biblia no lo tiene que tener, que realmente solo son 66, que eso... No. Vamos a ver. Desde el siglo III, o hablemos del año 150 a.C., esos libros existían, que fueron escritos en la traducción, en su lengua original, en griego, sí, su idioma original fue en griego, no fueron solo en hebreo y en arameo, como los otros 39, fueron en griego. Pero eso no significa que no sean palabra de Dios, pero eso no significa que no lleven la inspiración divina. Es más, eso no significa que no fuese utilizado por la primera comunidad cristiana, porque la Septuaginta, que es la primera traducción, fue utilizada por los apóstoles, aquellos a quienes Jesús les confió la autoridad y el servicio de ir a predicar. Ni tan siquiera escribir, que quede claro. Porque Jesús no le dijo a los apóstoles, vayan, escriban muchos libros y escriban la Biblia. No, Jesús les dijo,
id por el mundo entero y predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, eso se encuentra en los evangelios, eso está claro, eso se lo puede constatar en la Sagrada Escritura. Pero en eso sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia de los apóstoles lo que utilizaban era la Septuaginta. Y hay testimonios claros que utilizaban la Septuaginta. Y hablemos de 1 Corintios 11:23 con el apóstol San Pablo. Cuando San Pablo dice: yo he recibido una tradición que a mí me les he transmitido, que el Señor Jesús la noche que fue enterrado tomó pan, etcétera, etcétera. San Pablo comienza a hablar de una tradición basada en los libros sagrados. O sea, San Pablo enumera y testifica de la traducción de los 70, de la Septuaginta. O sea, en otras palabras, del canon alejandrino, canon que no utilizan las iglesias cristianas no católicas, ¿verdad? Porque si usted va a una iglesia cristiana no católica, o sea, una iglesia protestante, utilizará una Biblia con 66 libros. O sea, quitan de su lista los 7 libros. Ahí es donde hay que poner la lupa y fijarnos y darnos cuenta en qué estamos haciendo, ¿verdad? Eso es lo más importante, porque tenemos que fijarnos el motivo, el por qué, ¿verdad? Y ojo que estoy hablando del siglo III antes de Cristo, ¿verdad? Ojo, porque el canon alejandrino es muy cercano al canon palestinense, ¿verdad? Y vea que no estoy hablando yo de la autoridad que dio Jesús después a los apóstoles, de un montón de otras cosas más, argumentos fuertísimos que tiene la comunidad primitiva para aceptar la Septuaginta. ¿Verdad? Ahora bien, ya luego, la iglesia católica, pues siempre, nunca hizo la distinción. Si hablamos, por ejemplo, de un gran santo, un santazo, ¿no? San Agustín, ¿verdad? San Agustín dice que no hay diferencia en la canonicidad, ¿verdad? En la iglesia primitiva no hay diferencia entre los libros. No se hablaba de libros protocanónicos, entiéndase protocanónico como los primeritos que existieron en el canon, primero, ¿no? No había diferencia en los libros protocanónicos, no había diferencia en los libros deuterocanónicos que vinieron después en el canon, en la lista de los libros. No. Se hablaban solo de canónicos. Todos eran inspirados, todos eran palabra de Dios. Se constataba y se confirmaba lo que Dios en algún principio quiso revelar y manifestar. Y eso es muy interesante. Entra la separación más adelante. Incluso, si hablamos de los padres de la iglesia, que estamos hablando del siglo I, ¿no? De padres post-apostólicos, San Irineo, San Cipriano, San Tertuliano, y me encantaría que lo busquen, porque todo estoy hablando de historia, ¿no? De la patrística. Si nos encontramos ahí, vemos que, ellos citan, es más, utilizan, digámoslo así, la Septuaginta, ¿no? Ciertamente, si encontramos ya luego, posterior, ya unos padres también de la iglesia que tienen algunas diferencias, como San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, etcétera, otros, ciertamente, pero que no dejan de citar, ¿verdad? Citar esa Septuaginta, esa totalidad de libros, ¿verdad? Se confirma en el concilio de Hipona en el 393, ¿no? Luego, en el de Cartago, recuerde que un concilio viene concilium, que significa reunión. Un concilio es una reunión que se encarga el obispo de Roma, ¿verdad? Hablando no solo geográficamente, sino geopolíticamente, ¿no? El Papa, que es el obispo de Roma, el primus paris, ¿verdad? El paris inter pares, primero entre iguales, es en conjunto con los demás obispos del mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Y ahí va todo. En esos concilios no crean que nada más ahí la iglesia tutelaba y se ponía así. No. Era, o sea, la iglesia en verdad en ese momento tomaba en cuenta todas las que hubieran. Pero es que, ¿qué había? Si en ese momento estaba la iglesia ortodoxa, ¿no? Muy pocas, que ya subieron casi en el siglo XV, pues hablemos de 3, digámoslo así. Bueno, hay preguntas, vamos a ver, parece preguntas porque pregunta mi hermano David,
Hablando de la Biblia, don William, ¿qué opina usted de lo irracional que puede llegar a aplicar la Biblia a la vida actual? A pesar que comparto ciertas enseñanzas de Jesús, vivimos en un mundo muy diferente, sí. La sociedad avanza y cambia exponencialmente. Tienes razón. Creo que no podemos regirnos por conceptos de hace miles de años. Esa es una de las razones de lo que se le comentaba un día sobre el atraso social que representa la religión. Sí, David, bueno, me gusta tu comentario en cierto modo. Hay un cierto modo que me gusta. Vos decís, ¿qué opina usted de lo irracional que puede llegar a aplicar la Biblia a la vida actual? Bueno, recordemos que la Sagrada Escritura dice, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. La Biblia, digamos, nunca pasa, no está pasada de moda. Cuando hablamos de Biblia no hablamos a diferencia de una ideología, como podemos hablar políticamente, por ejemplo, a usted que le gusta la política. Cuando hablamos de Biblia nos referimos no a una idea ni a una filosofía. Cuando hablamos de Biblia hablamos de una persona. ¿Verdad? Cuando hablamos de Biblia, hablamos de una persona. En este caso, hablamos de la historia de salvación que es Jesús. Cuando hablamos de Biblia, hablamos de Jesús. El centro de la Biblia es Cristo. Jesucristo siempre va a ser el centro de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Si usted lee todos los libros del Antiguo Testamento, no es más que una preparación para esperar al Mesías, ¿verdad? Al Mesías, al ungido, al Cristos, ¿verdad? Al Kyrios, eleison, ¿verdad? Es el que viene a darnos, hablando un poco de términos griegos, nombres griegos que se le atribuyen a Jesús, al Abba, Padre, al Papito, al Hijo que viene y nos va a redimir. Entonces eso es lo interesante, ¿verdad? Hablar de la Biblia es hablar de una persona. Entonces, no lo veo desactualizado. Ahora, a pesar que comparto ciertas, vivimos en un mundo muy diferente, la sociedad avanza espontánea, creo que no podemos regirnos por conceptos de hace miles de años. Es que ahí donde voy, la Biblia no es un libro aparte de nuestra realidad. David, la Biblia es mi historia. La Biblia me lee a mí me lee la Biblia. Cada vez que yo me acerco a abrir ese libro sagrado, ese conjunto de libros sagrados, yo estoy abriéndome a una persona, estoy dialogando con una persona. Eso es lo más interesante de la Sagrada Escritura. Saludos, Brandon. Lo más interesante es eso, que la Biblia, Brandon Aguilar, saludos. Espero se encuentre bien. Lo más importante de la Sagrada Escritura es eso. No es un libro obsoleto que ya pasó, que no tiene nada que ver con mi vida, sino todo lo contrario. La Biblia es mi historia de salvación. O sea, es presencia. La Biblia es presencia de una persona. Es presencia de Jesús que me habla a mí, que me interpela a mí, que me hace conciencia a mí, que me hace dudar muchas veces a mí, entonces me hace buscar e investigar a mí. Eso es lo interesante. Yo creo que la Biblia no está pasada de moda, ni pasará porque se trata de una persona. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo interesante de Cristo es que no vino y se quedó allá y se fue. Cristo permanece y está con nosotros día con día y sigue celebrando en su iglesia, sigue celebrando y nos sigue hablando a través de su palabra, nos sigue hablando a través de la naturaleza. No, eso es teología fundamental, donde Dios se revela y sigue hablando, y después vino y nos reveló Jesucristo, pero bueno, pero es que ya vino y se fue. No, pero es que el irse de Jesús prometió que iba a volver y no se fue y nos dejó desamparados. No, le dijo a los apóstoles, no se queden tristes, les enviaré el Espíritu Santo, el Paráclito, ¿no? Del verbo paracleto, que significa al lado de, el Espíritu Santo, el que está a mi lado, el que me hace vivir y respirar. Entonces, si usted lo ve así, pues es muy respetada el comentario tuyo, ¿verdad? Es tu punto de vista, pero no nos estamos rigiendo por conceptos de hace miles de años. Estamos rigiendo por una persona que está cercana aquí conmigo y actuante, ¿verdad? Que aunque a veces pensemos que no está cerca, pues camina con nosotros. Pues eso no es asombroso, porque también le pasó a los discípulos de Maús en el Evangelio de Lucas, que caminaban con Jesús y no se habían dado cuenta. Ardía el corazón de ellos y no sabían. Y Jesús comenzó a explicarles las Escrituras, ¿no?
desde el Antiguo Testamento y no se habían dado cuenta. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaba Jesús con ellos? Al partir el pan, lo reconocieron y ahí desapareció. Dice el Evangelio de Lucas, la importancia de asistir a la Eucaristía. Por eso muchos católicos vemos la Eucaristía como algo así, lejano, y estamos mal, porque en la Eucaristía es donde podemos darnos cuenta la importancia de la Sagrada Escritura. Es más, en la Eucaristía leemos la Sagrada Escritura en la liturgia. Existe una liturgia de la palabra y es Jesús mismo quien nos habla a través del sacerdote, como ministro ordenado, in persona Christi, le llamamos al sacerdote en latín, en persona de Cristo habla el sacerdote. Por eso hay que tener un respeto al sacerdote increíble, más cuando se coloca su alba, ¿no? Alba no es una bata, le llaman bata, pero eso no es un nombre litúrgico, es alba. Su alba, cuando se la coloca, ¿no? Porque está revestido, que significa blanca luz, está revestido de Cristo, ¿no? Ver a un sacerdote con su alba es ver a Jesús resucitado, igual con el alba resucitado. Eso nos enseña la liturgia, por eso es lo importante de la liturgia, y es ahí también donde nos habla. No quisiera salirme del tema y hablar sobre la Eucaristía, pero vea qué importante, porque los cristianos católicos nos alejamos de la Eucaristía. Qué pereza la misa, qué obstinado la misa. Y ahora con la pandemia ni para qué, porque como hay pandemia, entonces ya ni tan siquiera ya no vamos ni a misa. Entonces, y qué pereza verla a nivel virtual, y que sí, que no, y estoy comiendo, y estoy jugando, estoy en otras cosas y medio viendo la misa. Estamos mal, ¿por qué? Porque, o sea, la misa, la Eucaristía es lo máximo, es Cristo ahí celebrando. Y Cristo no está pasado de moda, ni Cristo es un atraso social, como digamos lo dice David, ni Cristo es algo así. Bueno, él me decía que compartía algunas enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pero es lo interesante, ¿no? Que la Sagrada Escritura para mí no está lejano. David, para mí no. Para mí los conceptos no son lejanos, creo que más bien son muy actuales. Si leemos cualquier libro de la Sagrada Escritura, tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con nuestra vida, es impresionante. Regresando, para dar conclusión, regresando a los motivos por el cual la Biblia, la religión, no específicamente la católica. Es que, vamos a ver, David, no podemos separar a Jesús de la religión. Usted me está separando a Jesús de la religión. ¿Qué significa religión? Si usted lo busca, no en Wikipedia, ni en algo así, no serio de internet, no, si usted busca en un diccionario teológico, en un diccionario bíblico, ¿no? En algo serio, la palabra religión se va a dar cuenta que viene del latín, del verbo religare, que significa estar unido a. Si hablamos de religión, necesariamente tenemos que hablar de estar unido a. En cualquiera. Háblese del Islam, ¿verdad? Con Alá. Hablemos del judaísmo, ¿no? El judaísmo que le llama a Dios, bueno, de muchas formas. Llamémosle Adonai, que es una de las más conocidas, ¿no? O hablemos del cristianismo, ¿no? Que le llama a Dios Señor o Yahvé, etc. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay que estar unido, la religión, unido a. Estoy hablando al menos de las religiones monoteístas, ¿verdad? Que tienen la creencia en un solo Dios, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, bueno, los musulmanes. Pero ya no me estoy refiriendo, digamos, a las religiones politeístas, como el budismo, el hinduismo y otras por ahí. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, Dios es solamente uno.
Deuteronomio 6:4, refiere otra vez a la Sagrada Escritura. Escuche, Shema Israel, el Señor es solamente uno, ¿no? Entonces, si usted dice creer en Jesús, amar a Dios, pero no acepto la religión, hay una incoherencia, ¿no? Hay una incoherencia. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús en vastos pasajes evangélicos, Jesús refiere a los apóstoles, ¿no? Y les da autoridad a los apóstoles. Es más, les dice, quien a ustedes los escuche, me escucha a mí. Le dice Jesús a los apóstoles, ¿no? Vayan, les doy las llaves del cielo, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, hay una religión, ¿no? Hay una religión, hay una unión, ¿no? De Jesús con su iglesia. Vamos a ver, dice, como te contaba el otro día, más que como un Dios, lo veo como un maestro, un hombre que fue iluminado en comparación a los demás. Bueno, pero ya que, ya, entonces, pero a ver, si lo vemos así, como un Dios, ahí que lo podemos manipular, no sé si Dios en chiquitito, para poder decir que también entonces sería como el Dios Sol, ¿verdad? Que veían o cualquier otro dios, como en los cananeos, por ejemplo, que veían cualquier dios, o los griegos. Bueno, lo veo como un maestro. Bueno, Jesús sí, es un maestro, un hombre que fue iluminado. Bueno, iluminado, eso me suena, eso es un concepto sectario, iluminado, ¿no? Jesús no solo fue un hombre iluminado, es que Jesús no es solo un hombre iluminado, Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Evangelio según San Juan capítulo 1, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces de ahí, no sé, como un hombre iluminado ahí, cualquiera puede ser un hombre iluminado. Hace 3 años salió Jesucristo hombre que decía que él estaba iluminado por Dios. Entonces de ahí podemos compararlo con aquel puertorriqueño. Bueno, lo que te decía cuando vos pensabas que yo era ateo, no tengo nada contra Jesús, es más, con todos sus seguidores, ojo, no todos. No, yo sé el punto de vista tuyo, claro, lo entiendo, ¿verdad? Sí, no, es muy interesante, David. Ok, bueno, sí, yo sí te voy a hacer una aclaración de lo último que escribiste ahí. Lo que te decía cuando yo era ateo, no tengo nada contra Jesús, es más, con sus seguidores, ojo, no todos. Sí, a veces podemos tener diferencias, ¿no? Podemos tener diferencias y decir, mira, qué raro, pero ¿por qué aquel se dice ser cristiano y actúa de esa forma? ¿O por qué aquel se dice ser cristiano católico y actúa de aquella otra forma? ¿Verdad? O sea, como que no. Sí, podemos tener diferencias, pero no por eso significa que Jesús deja de ser Dios o que Jesús deja de pertenecer y de celebrar en su iglesia o de seguir estando presente. O sea, no. Los apóstoles tenían diferencias, digamos. Usted dice, puede tener algo en contra de los seguidores, los apóstoles también. O sea, unos estaban en contra de otros incluso, no tenían una gran moral, muchos, y eran grandes pecadores, y aún así Jesús los escogió. Eso es lo interesante, David, de la iglesia. No quiero decir que a Jesús le gusta lo podrido, ni nada de eso, no, ni lo corrupto, no. Lo que estoy diciendo es que Jesús sigue dando su espíritu, Dios sigue llevando su espíritu, su misión donde la quiere llevar, y eso es lo interesante, no fijarnos en las personas, sino más bien fijarnos en Jesús, ¿no? Y ciertamente que a veces Dios y Jesús se revelan en las personas, yo eso lo entiendo, pero a veces pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque tenemos experiencias en cualquier iglesia, no hablemos solo de la religión católica, sino en cualquier religión cristiana, católica, evangélica. Tenemos experiencias y ya ya comenzamos a no hacernos a un lado porque mira, entonces estoy de desacuerdo con aquel y el testimonio de aquel y el testimonio de aquel y podemos, sí, claro, como los profetas, anunciar y denunciar si algo está mal,
Pero eso no implica el poderme yo decir, mira, como aquel está mal, entonces ya no creo en Jesús, como aquel está mal, ya no creo en la iglesia, como aquel está mal, ya no creo en la religión. No, esa sería una perspectiva muy vacía, digámoslo para decirlo de alguna forma, sin tomar en cuenta toda la riqueza y toda la importancia de la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces ya nos veamos un poco, pero la idea pues era también compartir y gracias a David también que nos hace hablar aquí un poquito, a David y pues saludamos también a Brandon, saludamos a Silvia y pues la idea es esa, ¿no? Compartir un poquito y mañana pues estaremos próximamente con un nuevo video si Dios quiere. Mañana pues compartiremos un poquito sobre lo que es la transformación de la Biblia, cómo fue transformándose, hablaremos de materiales, algo bien chiva, hablaremos de cómo fueron los materiales poco a poco y cómo se fue dando. De mi parte, David, Dios te bendiga, Brandon, Silvia y todos los que se conecten puedan ver el video, que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches, ánimo y no están solos, Jesús camina también con nosotros. Un abrazo.